Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, un gusto saludar a nuestro público que ya está conectado en nuestras transmisiones simultáneas, en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube. Pues muchas gracias por estarle dando continuidad a este ciclo de conferencias, los 60, la década de la ruptura, coordinado por el doctor Carlos Sillares y el maestro Juárez Echenique aquí en nuestra academia. Y pues yo voy a dejar los micrófonos al doctor Illades. Le recuerdo a nuestra audiencia que nos están viendo, que nos siguen en las transmisiones, que en la parte final pueden dejar sus preguntas, comentarios en las cajas de comentarios, así que estamos muy pendientes para esa parte. También agradecemos los saludos, las felicitaciones que nos dejan por acá. Así que voy a dejar los micrófonos al doctor Illades para dar inicio. Muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto de ofrecer la tercera conferencia del ciclo Los 60, la década de la ruptura, y escucharemos al doctor Eric Solov, quien es profesor en historia en la Universidad de Stony Brook en Nueva York. Él tiene una maestría en Relaciones Internacionales y en Estudios Latinoamericanos, la cual obtuvo en 1990, y el doctorado en Historia en la Universidad de Chicago, que obtuvo en 1995. Es autor de varios libros muy importantes, entre ellos The Last Good Neighbor, Mexico in the Global 60, publicado en el año de 2020, el libro pues, quizá más conocido por nosotros, que se llama Refried Elvis, The Rise of the Mexican Country Culture, de 1999, y junto con Terry Gordon Solo, The Walls of Santiago, Social Revolution and Political Aesthetic in Contemporary Chile, en el año de 2022. Eric ha publicado ampliamente sobre temas de cultura popular, México en el siglo XX y acerca de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Actualmente realiza un estudio sobre la bossa nova, el panamericanismo y la política cultural de la Alianza para el Progreso a principios de los años 60. El día de hoy nos ilustrará hablando acerca de la contracultura y el lenguaje de la disidencia, estilos y prácticas de la protesta juvenil en los Global 60s. Adelante, Eric. Bueno, muchas gracias, Carlos, y gracias a la Academia Mexicana de la Historia. Agradezco la oportunidad de charlar con ustedes un poco. Bueno, voy a comenzar porque estamos hablando de la palabra, la frase contracultura. Entonces voy a comenzar con el libro que lanzó todo esto. El libro se llama The Making of a Counterculture, por el autor Theodore Roszak, y su subtítulo es Reflections on the Technocratic Society and its Youthful Opposition. Y este libro fue muy importante en su momento porque, por uno, inventó la palabra, la frase contracultura para denominar el fenómeno que en los Estados Unidos, él estaba examinando más que nada en los Estados Unidos en aquel momento, pero tratando de entender esta revuelta juvenil, ¿no? Que era un fenómeno obviamente nuevo para el momento. Pero lo interesante de su libro es que lo ubica este fenómeno dentro de un marco histórico y propone que dentro de las sociedades capitalistas siempre aún existe un como intercambio de movimientos, reacciones y contrarreacciones en las sociedades capitalistas. Entonces, por ejemplo, propone que en el siglo XIX, principio del siglo XIX, que el movimiento de romanticismo representa una revuelta en contra del auge del capitalismo, de la
industrialización. Entonces, él dice, mira, este es un fenómeno que ha existido en muchos sentidos. De hecho, me gusta la portada del libro porque es como Renaissance, ¿no? O sea, la idea que la búsqueda del humanismo en momentos del auge tecnocrático de una sociedad. Ahora, para nosotros, para entender las raíces de este fenómeno en los Estados Unidos, por primero, porque después lo vamos a entender dentro de un marco global más amplio, pero en los Estados Unidos tendríamos que comenzar con los beatniks en los años 50. Los beatniks eran gente, hombres, aunque sí había también mujeres, pero era un fenómeno bastante masculino en mucho sentido, pero exploraba la idea de masculinidad. Muchos de ellos eran bisexuales, incluso Jack Kerouac, que era el más representante de esta gente, y gente como Allen Ginsberg eran homosexual abiertamente, o sea, buscando esta nueva identidad de la masculinidad, ¿no? Ellos eran blancos, todos de clase media, media baja, media hasta trabajadora, en el caso de Kerouac, y eran poetas, buscaba a través de la literatura y el viaje, buscaba lo que ellos mismos llamaban la idea de la autenticidad. Estaban escapando, resistiendo a esta sociedad americana posguerra, una sociedad de alto consumo en los años 50. Y una sociedad bastante racista también, y es interesante porque para ellos buscaban el verdadero Estados Unidos en el subterráneo, ¿no? En los bares de jazz y en los lugares más marginados, ¿no? del país, de la sociedad. Y también, y On the Road, el libro más famoso quizás, entre los libros más conocidos de este movimiento, van a México y más allá. On the Road es un libro fascinante, se lo recomiendo, se lo conocen porque es sobre los viajes de ellos, es semi-autobiográfico. Cruzan los Estados Unidos en búsqueda de la verdad, ¿no? Del humanismo, pues, y van a México, cruzan la frontera y descubren lo real en México. Pero van más allá también, van a Perú en búsqueda de varias drogas, de ayahuasca en el Perú y en el Suramérica. Entonces, eso es parte de las raíces que va a dar parte de esto después llamado contracultura, esa idea de la autenticidad, de un rechazo a las normas patriarcales en cierto aspecto, a las normas de la sociedad de consumo, a las normas de división de raza, etcétera, etcétera. Y otro raíz para entender es el movimiento de jóvenes, pero ahora de clase media hasta media alta, que se congela en la idea de estos Students for Democratic Society o SDS, que se forma en 1960, pero su manifiesto más importante es de 62, que se llama Port Huron Statement. Port Huron es un lugar en Michigan. Eran estudiantes de la universidad, y esta es la frase más conocida, de hecho, de este Port Huron Statement, este manifiesto, que es la primera frase del manifiesto. Somos gente de esta generación, criados en un confort al menos modesto, alojados ahora en las universidades, que miramos con inquietud el mundo que heredamos, ¿no? Entonces la idea es que es una nueva generación, nacido posguerra y tratando de entender
este mundo de la Guerra Fría, que quiere decir la democracia. Muchos de ellos estaban muy involucrados con el movimiento de los derechos civiles en el sur de los Estados Unidos y cuestionaba muchos aspectos de la sociedad a nivel político, pero también de las normas de la sociedad, ¿no? De las normas. Ok. Quiero proponer esta idea de que existen una tensión y un espectro de estas prácticas contraculturales que vamos a ver más allá cuando exploramos la idea de la contracultura en los Estados Unidos y que se exporta, por decirlo. Por un lado, esta rebelión cultural que podemos ubicar en cierto aspecto fundamental en los beatniks, que es en contra del consumismo capitalista, en búsqueda de una autenticidad cultural y espiritual. Y muchos, por ejemplo, de los hippies después, ¿no? Van a buscar la autenticidad en otras religiones, otro sentido de espiritualidad, de budismo, etc. Pero también buscando nuevas experimentaciones sensoriales, ¿no? Sobre todo en las drogas, ¿no? Y en el arte, etc. Entonces, todo lo que representa esa experimentación, ese vanguardismo, en ciertos aspectos lo podemos nombrar cultural. Pero también existía, pero yo diría en tensión con una rebelión política que representa el Students for Democratic Society, y eso en contra de una política tradicional, rechazo a la Guerra Fría, como una amenaza existencial a lo que es ser humano. Y ellos también, de ese lado del espectro, utilizaban varios tácticos de lo que podemos llamar teatro guerrillero, ¿no? Para romper e interrumpir las normas políticas, ¿no? De la sociedad. De los dos lados se caracterizan por el libertarismo, o sea, de la idea de una celebración de los derechos individuales, que nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Y en ese aspecto eran muy no políticos, no ideológicos, ¿no? O sea, no eran masistas en ningún sentido realmente, ¿no? Era antisistema. Y en ese aspecto celebraban y utilizaban como táctica y hasta estratégica la idea de la irreverencia, ¿no? La idea de el sin respeto a las normas. Y en ese aspecto el humor. Y todas esas cosas, las tres, el libertarismo, la irreverencia y el humor son antitéticos a las ideologías de la izquierda fija, ¿no? La izquierda marxista de los años 60 en muchos sentidos. Ok, entonces en los Estados Unidos, por ese lado cultural, rebelión cultural, lo más representativo es de los hippies o los llamados flower children, ¿no? Hijos de las flores, ¿no? Porque ponían las flores en su cabeza y transgresaban las normas de los géneros. Aquí, por ejemplo, ahora lo tomamos como de normal, ¿no? Pero en aquel momento se puede imaginar que no era tan normal, ¿no? Pero el pelo largo en los hombres y libertad sexual, etcétera, etcétera. Y Timothy Leary, que era un profesor conocido, importante en la Universidad de Harvard, que es psicólogo, estaba experimentando con drogas y con los estudiantes, tratando de entender
sobre todo LSD, y bueno, fue despedido por Harvard por falta de las normas de Harvard, pero él tiene una frase que es mucho mejor en inglés que en español, pero dice turn on, tune in, drop out. O sea, la idea es que vamos a turn on, o sea, vamos a tomar drogas, vamos a tune in, en el sentido de que vamos a buscar nuevas realidades, ¿no? Tune in, sintonizar con la nueva contracultura y drop out, o sea, desconectarnos de la sociedad y en su complejo, ¿no? Y por ejemplo, hay comunas y varios aspectos de todo eso, ¿no? Entonces eso encapsula, pues, el lado de la rebelión cultural, por decirlo. Ahora, por otro lado, SDS, y aquí vemos el Students for Democratic Society, que comienza como con mucho respeto, o sea, ellos, entre ellos, o sea, lo tomaban, buscaban nuevas formas de política, de la democracia, pero en el contexto de la guerra en Vietnam, sobre todo, bueno, se desmorona y se fragmenta y se convierte en una parte muy radical que es el Weather Underground, y esto lo propongo aquí para entender la trayectoria de esa parte. Es muy compleja la interpretación para entenderlo históricamente, pero aquí se puede ver qué pasa, pero es interesante también notar que en los estilos están invocando y incorporando mucho estilo de la contracultura también en sus prácticas, pero eso es un poco aparte. Pero un ejemplo más emblemático de esa relación entre rebelión cultural, rebelión político, se manifiesta en lo que se llama los hippies, que viene de la idea del partido, es una invención, Partido Juventud Internacional, que Abbie Hoffman es de los importantes, y ellos manifestaban en pro de la legalización del marihuana, hacía muchos actos teátricos de guerrillero. Por ejemplo, uno de los más famosos es que iban a Wall Street y tiraban dólares, billetes de dólares allí en Wall Street, para ver a todos los capitalistas buscando los dólares, ¿no? O sea, hacían cosas así. Uno de los más famosos es que nombraron un puerco como candidato al Partido Demócrata, ¿no? O sea, mucho teatro guerrillero. Y Abbie Hoffman tiene, bueno, lo citaban mucho, pero es algo muy emblemático de él. Queremos desempleo total, queremos una sociedad de ocio. El trabajo es algo que se hace por dinero, por los hijos, ya sabes, por el jefe, por la máquina, the machine, ¿no? No hay duda al respecto. Vamos a destrozar esta maldita sociedad. Si no lo hacemos, esta sociedad se destrozará de todos modos, así que más vale que nos lo pasemos bien haciéndolo, ¿no? Esta idea de destrozar el sistema. Entonces, esto representa en cierto modo esta tensión dentro de la contracultura, entre los que buscaban drop out, o sea, desconectar del sistema enteramente, y otros que querían utilizar la rebelión política y cultural para realmente transformar la política también, o sea, como actos políticos, pero de una manera muy subversiva. Es interesante, una nota aquí, que en la festival de Woodstock, que era una festival muy contracultural del lado de rebelión cultural, o sea, no había mucha política, ¿no? La política era la música, no más. Y Abbie Hoffman trató de subir a la plataforma cuando iba a tocar, o estaban tocando el grupo The Who,
que no era americano, de hecho, son ingleses, y trataba de hacer un anuncio, ¿no? En contra de unos estudiantes y políticos que eran encarcelados justo en esta protesta en Chicago. Y Pete Townsend del Who, o sea, lo quitó con su guitarra. Y la idea es que aquí no se hace política, estamos haciendo música, estamos haciendo protesta cultural, no protesta política. Entonces eso existe, esa tensión entre el acto político y el acto cultural, que también es política, obviamente, pero no de una manera más explícita. Ok. Quiero citar algo de la CIA, que estaban mirando todo esto y porque ya se había exportado, por decirlo, y esta es una imagen de Praga, de la primavera de Praga en 68, y aquí estaban comentando sobre este movimiento a final Perdón, doctor, perdón que le interrumpa, no estamos viendo la imagen. Ay, perdón. Ok, bueno, estaba diciendo esta idea de esta tensión entre lo político contracultural y lo contracultural como desconectarse de la política. Bueno, la CIA también estaba muy interesada en qué estaba pasando con la juventud. Y voy a citar algo de un reporte que hicieron en el 68. Los hijos de una generación generalmente acomodada, ya sea occidental o oriental, o sea, en la Guerra Fría, están menos preocupados que sus padres por cuestiones de sustento económico o el desafío de construir un Estado revolucionario sobre las ruinas de un régimen autocrático, y algunos al menos están profundamente absortos en cuestiones de estilo de vida. O sea, estaban mirando que, mira, no son tan revolucionarios que quizás los medios masivos están promoviendo. Están mucho más interesados en cambios culturales, cambios de estilo de vida. Y sigue, no hay pruebas convincentes de control, manipulación, patrocinio ni apoyo financiero significativo a disidentes estudiantiles por parte de ninguna autoridad comunista internacional. De hecho, los rusos y los chinos han recibido muy poco por el tiempo y el dinero que han invertido en cultivar la juventud del mundo libre. Es interesante porque está más o menos en contra de la histeria en los medios masivos de los políticos que veían mucha manipulación por los comunistas, etcétera, etcétera. Y este análisis de la CIA decía, mira, están muy desconectados de toda ideología, es algo más allá, tiene que ver con la cultura, ¿no? Que algo que no está bajo el control ideológico de ningún sistema en cierto aspecto. Ok. Entonces, quiero proponer, entonces, utilizar un libro muy interesante que también recomiendo de Jeremy Suri, que se llama Power and Protest, Global Revolution and the Rise of the Tant. Y el libro tiene una propuesta muy interesante. Pretende vincular el fenómeno de esta contracultura global con lo geopolítico. Y es una propuesta interesante. Y lo logra en cierto aspecto y en cierto aspecto quizás no. No es una historiador cultural, es más un historiador político y geopolítico. Pero su propuesta es interesante y tiene una frase que se ha convertido en muy reconocido y a mí me gusta, que dice que es un lenguaje de la disidencia, language of dissent, que es algo común, porque
y de hecho este reportaje de la CIA viene de algo de Suri que él encontró. Que hay un lenguaje de la disidencia que está circulando. Y él, como no es un historiador cultural, como digo, pero la idea es que está señalando que existe comunidad con signos culturales en el graffiti, en la estética de los pósters, en la música de rock y en los estilos de protesta, ¿no? La idea de modas de vivir, etcétera, etcétera. Entonces, muy interesante y me gusta su marco en ese aspecto, su marco analítico en ese sentido. Ok, ahora quiero entonces hacer un pequeño viaje por varios casos para quizás reflejarnos sobre esta idea del lenguaje de la disidencia. Y bueno, comenzamos en México porque es bien conocido. Y aquí encontramos en estas dos imágenes ya algo conocido, seguro. Por un lado, la idea de la irreverencia, ¿no? Ese mocking, como diríamos, ¿no? Un rechazo al sistema, una burla al sistema político, el autoritarismo, ¿no? Y la reapropiación, en este caso, del símbolo de las Olimpiadas, que es del paz y internacionalismo y ubicándolo en la idea de la represión del Estado. Pero también en este lado vemos el pelo largo en el chico, ¿no? Y la idea de tomar las manos con la pelo es un intento de suprimir y reprimir eso lo que él representa, esta juventud, que es una amenaza que va más allá de una marcha política, ¿no? Va más allá, es una amenaza a las normas patriarcales, las normas de las buenas costumbres mexicanas. Y en eso vemos todo eso en un folleto que yo encontré en el archivo hace mucho en el AGN. Es un folleto anti-movimiento estudiantil, y dice que es un intento de descalificar al movimiento, ¿no? Apelando a los sentidos conservadores de los padres de familia. ¿Qué significa el V, que es el V de venceremos, ¿no? de paz, ¿no? Viva el vino, el vicio, la vagancia. Eso es la simbología adecuada. No venceremos democracia. Entonces hay de hecho una contestación sobre ese símbolo, ¿no? Y vemos que se convierte ese símbolo de V de venceremos en V de paz y amor, ¿no? de un hipismo mexicano, de la contracultura mexicana, de la onda, apenas 2 años después. Y eso es un cuento, bueno, de mi libro de Refried Elvis, hablo mucho sobre eso, y lo que encontramos ya es una contracultura muy mexicana, a la mexicana, de irreverencia, ¿no? Una apropiación o reapropiación de ciertos símbolos de la nación, como el Emiliano Zapata, pero ahora con otro significativo, ¿no? Que no tiene nada que ver con la tierra y la libertad, pero más que nada la libertad de expresión, la libertad de ser mexicana, la libertad de reinventarse a sí mismo, ¿no? Y esto clímax en muchos aspectos, el movimiento, el Festival de Avándaro. Y Carlos Monsiváis, que descanse en paz, Carlitos, pero tiene una frase que después se arrepiente después, pero es una frase que captura el sentimiento de la izquierda en aquel momento, que dice, esta es la primera generación de estadounidenses nacidos en México. Avándaro es un ejemplo supremo del colonialismo mental. No solamente porque
parecía emular los estilos, ¿no? El sentido de los hippies de Estados Unidos, pero porque también tenía muchos símbolos de afuera. Estaban cantando en inglés, casi todos los grupos en Avándaro. De hecho, la Revolución de Emiliano Zapata cantaba en inglés también. Y para él y para la izquierda en general, en América Latina y global en cierto aspecto, veían esta como una invasión cultural. Pero la verdad existía no solamente en México, pero también a través de América Latina. Encontramos los llamados náufragos en Argentina, los mochileros en Brasil, los siloístas, hippies en Chile. Encontramos hippismo por todos lados en América Latina. Cada país, incluso a Cuba, tenían sus hippies que veían a la idea de la contracultura, entraron a esa idea no como colonialismo mental, eso es demasiado fácil, ¿no? Que no quiere decir nada, realmente. Encontraba una manera de rechazar el autoritarismo y los valores patriarcales autoritarios de su propio país, ¿no? Entonces, todo eso es un ejemplo, es algo conocido ahora. Lo interesante también es que encontramos lemas y la circulación de frases y conocimiento entre los varios países. Esto de la revuelta Juventud y Trabajadores en Francia en 68 y la frase, uno de los grafitis más conocidos es prohibir. También llega a Brasil, llega a muchos lados, pero en Brasil es muy interesante porque Caetano Veloso, que era de los músicos, ¿no? Es muy conocido, de los músicos en aquel momento con Gilberto Gil y el grupo Los Mutantes y otros, hacían música psicodélica, pero muy brasileña, pero también electrónico, ¿no? Y un rechazo a música de protesta tradicional. Y en un performance de esta canción que se llamaba El Prohibido Prohibir, o sea, toma el nombre, título de la canción justamente de esa frase de graffiti de Francia. Es una conexión muy obvia. Y en el auditorio, muchos de los estudiantes izquierdistas le tiran chiflados y todo, porque es una música así ruidoso, americanizado, etcétera, etcétera. Y Caetano Veloso hace un rant, un discurso bien como de mucha rabia al auditorio y dice, pero ese es el joven que dice que quieren tomar poder, o sea, dice, ¿ustedes son el futuro? Es el mismo joven que siempre matará mañana el viejo enemigo que murió ayer. No entiendes nada. ¿Sabes cómo es que nosotros, Gilberto Gil, que es él, y yo tuvimos el coraje de enfrentar todas las estructuras y dejarlas todas, ¿no? O sea, dice, nosotros somos los revolucionarios, ustedes son el pasado, estancados en sus eslogans, Entonces ahí vemos esa tensión también entre lo que es la contracultura político, la contracultura cultural, ¿no? Ahora, en Praga vemos algo muy interesante también, o sea, aquí en agosto, bueno, la primera Praga dura de marzo a abril de 68 y termina cuando la invasión de los rusos en agosto.
Y está muy influido también por el rock y por la disidencia contracultural. Aquí el grupo más famoso de los checos, The Plastic People of the Universe, que nacieron justo con el movimiento, y ellos tocaron covers del The Velvet Underground y Frank Zappa y varios grupos vanguardistas de la contracultura estadounidense en aquel momento. O sea, ahí vemos una integración muy fructífera, muy interesante entre lo contracultural de la música rock y los estilos y una protesta real de rechazo político, de autoritarismo a esta invasión soviético. Ahora, también es interesante así aquí en los pósters, y hay toda una discusión de los pósters, pero este póster, no sé si se lo pueden entenderlo bien, dice Jefferson Airplane, que es un nombre de un grupo, Grateful Dead, un grupo, ¿no? Varios grupos aquí nombrados, pero de una letra psicodélica, ¿no? Esa es la idea, el arte, ¿no? Psicodélico. Pero encontramos también esa estética que significa juventud, contracultura, vanguardismo, modernidad, ¿no? El más vanguardista en la modernidad, que es irónico y muy tecnocrático. Entonces, muy irónico en ese aspecto también. Hay mucha tecnología que exige poner grupos de música, de rock, ¿no? Que es una contradicción en términos de la contracultura. Pero encontramos eso también en la estética de los pósters de Cuba en aquel momento. Y esto es el ejemplo más obvio para mí, pero hay muchos ejemplos que podemos encontrar. O sea, aprovechando la misma estética, porque también ellos en Cuba con los pósters, y esto es del OSPAL, aquí es el símbolo de OSPAL, la Organización de Solidaridad con el Tercer Mundo, ¿no? Están apelando a la juventud global. Entonces, tiene sentido que van a incluir y promover una estética contracultural, pero por razones, por fines políticos, ¿no? Utilizando por fines políticos. Lo interesante para mí es qué pasa con la China, porque realmente se puede encontrar esta idea de la contracultura en el aspecto que estoy desarrollando en todo el mundo. En África hay muchos ejemplos muy interesantes, en Tanzania y en Angola, muchos también muy interesantes, en Morocco. Pero China, dentro del movimiento, contexto de la revolución cultural, es muy encerrado, bastante encerrado, más encerrado que Europa Este. Y encontramos otro sentido del empowerment de la juventud, otro sentido del auge de tomar el poder de la juventud. Aquí es la juventud, pero realmente en contra de los adultos, o sea, en contra con idolización a Mao, pero en contra de los adultos. O sea, entonces es una contracultura, pero no de lo mismo que estamos viendo. Entonces, eso es algo para pensar analíticamente, porque es una contracultura, es contra el viejo. Eso es, destruimos el viejo, ¿no? Es contra el viejo, y es contra los adultos, además de los viejos, pero bajo la iluminación de Mao. Ok, entonces para mí la idea de los Global 60s, que es una nueva historiografía, tiene como 15 años quizás ahora, pero la idea de los Global 60s es dos partes. Uno es la frase global, y el globo de Global 60s
viene de una historiografía que pretende decenter, o sea, descentralizar la idea de Europa, Estados Unidos. O sea, que para decir que, mira, la Guerra Fría no fue solamente Estados Unidos, Unión Soviética, es mucho más allá. Y tenemos que entender cómo el tercer mundo también producía la Guerra Fría. Y tenemos una historiografía muy amplia, muy rica. Esta idea del Global Cold War comienza con Edward Westad y muchos de ellos toman esa idea de que, mira, tenemos que entender la Guerra Fría como global, no solamente Estados Unidos, Unión Soviética. Y aquí es una representación de la historiografía de ese tramo. Pero para mí hay algo más allá, porque Global 60s es otro sentido. O sea, Globo es Global Cold War, que es una historiografía. 60s está más enfocado en el lado de la cultura, porque esta historiografía no está muy interesado en la cultura, es más interesado en geopolítica y política y ideología. Los 60s está más interesado en la idea de la cultura y esa transnacionalización de la cultura y entender protesta contracultural dentro de un marco más amplio. Y aquí encontramos varios libros, este de Marwick, que era de los primeros para entender, mira, vamos a comparar la contracultura en Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos. Luego Kurlansky, de la idea de un Global 68, ¿no? Y etcétera. Ese es un ejemplo nada más de esta historiografía. Pero cuando lo ponemos juntos, tenemos una nueva historiografía que se llama los Global 60s. Y este libro, que es una colección bastante fuerte editado de muchas contribuciones de gente de todos lados del mundo, hablando de esta conexión entre geopolítica y contracultura. Este es mi nuevo libro que también propongo, pretendo integrar esto y pongo esto de Jaime Pensado para darle un shout out porque es un libro también muy interesante, excelente y pretende ser justo esto. Entonces eso es una nueva historiografía. En ese aspecto se puede decir, de hecho, que hay como 3 historiografías, ¿no? Tenemos esta Global Cold War, si quieres, que sigue ese ramo, de los Long 60s, enfocando más que nada en nivel cultural, político, y luego esto que pretende juntarlo. Y bueno, quiero terminar con una idea, una propuesta, y bueno, los que conocen mi trabajo ya han visto quizás esto, pero la idea de que tenemos que entender la nueva izquierda en este momento como un espectro de sensibilidades, porque muchos proponen que la nueva izquierda es solamente guerrerismo, violencia armada, etcétera, etcétera. Y eso es toda una conversación podemos tener, pero para mí la idea es la nueva izquierda es un espectro de sensibilidades y lo de Che Guevara representa dos polos, por decirlo, porque por un lado tiene esa mirada, lo que llamo la mirada disciplinaria, esa mirada de vamos a purgar la indisciplina, ¿no? Que tenemos que ser muy disciplinados para la revolución. No hay lugar para la irreverencia, para el amor libre, para el rock and roll, para las drogas. No hay lugar aquí para eso. Pero al otro lado, en su pelo largo, en su propia manera de ser irreverente, ¿no? Porque era irreverente en su propio estilo, se puede decir. Significa la idea de una contracultura, de la idea de celebrarse, deleitándose en la indisciplina. Y es curioso porque, por ejemplo, podrías encontrar gente
contracultural con un póster de Che Guevara. Y la pregunta es, ¿por qué tienen Che Guevara si no son guerrilleros? Es porque también se identifica. Esa es la idea que abarca ese espectro de posibilidades y esa tensión, porque existen en tensión, ¿no? Aquí es Caetano Veloso y Gilberto Gil. Caetano Veloso no iba a tomar un rifle para juntarse con ellos, pero él era muy revolucionario y admiraba en ese sentido a Che o lo que representa, ¿no? Entonces hay una tensión con muchas contradicciones también, seguramente. Bueno, es todo lo que iba a decir y podemos abrirlo a charlar o cuestionar, etcétera. Gracias. Gracias a ti. Vamos a esperar, yo creo que un momento a que comiencen a llegar las preguntas. Pues aprovecho este silencio justo para recordarle a nuestro público que estamos atentos para sus preguntas en nuestra caja de comentarios en Facebook, en el canal de YouTube, podemos ahí leerlos, así que esperamos que nos dejen en breve sus preguntas para darle lectura al doctor. Aquí por aquí ya han llegado algunas, voy a hacérselas llegar al doctor Illaves y seguimos atentos para que nos manden las preguntas. Muy bien, aquí hay una pregunta de José Luis Evaristo. Dice, ¿cómo asume el movimiento contracultural a la actividad de las universidades antes del 68? ¿Hay una crítica hacia la universidad? Está hablando en los Estados Unidos o más universalmente. Bueno, en los Estados Unidos sí, o sea, lo que pasa, bueno, y eso es universal, por decirlo, pero por razones parecidas y distintas según el local. Pero en Estados Unidos algo importante era la rebelión contra lo que se llamaba el loco parentis. Las universidades tenían el control sobre los alumnos. Eran los padres en absencia, legalmente. Entonces, tú ibas a la universidad, no podías estar en el dormitorio después de cierta hora, por ejemplo. No podías tener gente del sexo opuesto en tu cuarto, cosas así, ¿no? Una división. De hecho, varias universidades, mucho más que ahora casi no existe, eran de separación de géneros, ¿no? Entonces, y obviamente no podías tomar drogas y música ruidosa, Entonces, existía una rebelión en contra de esas restricciones a nivel personal. Y eso también es algo, fue el chispe en la vuelta en Francia, igual. Entonces, es curioso que los chispes que comenzaron las revueltas más importantes en aquel momento, antes de 68, no tenían nada que ver con la política, tenían que ver con ¿cómo se llama? Los freedom, las libertades personales. No sé si eso... Sí, muy bien. Daniela González pregunta, doctor Solop, ¿qué opina de la versión que se dice el movimiento hippie era una dispersión para los movimientos políticos? También me gustaría que nos hablara si considera que la ideología hippie tenía postura política. Sí, bueno, en mi opinión, bueno, es complejo. O sea, no quiero así ponerlo así nomás, pero es mucho más fácil, fue mucho más fácil en todos los casos que el Estado podía reprimir a los movimientos políticos en la calle o en las montañas, pero no podían reprimir la rebelión cultural. Y podemos ver eso a través de los casos que vemos, ¿no? O sea, la rebelión cultural o contracultural, si quieres, en este momento, era mucho más
fuerte, mucho más difícil de contener y reprimir. Y los movimientos políticos fueron reprimidos. Ahora, eso no quiere decir que no tenían resultado también, obviamente, pero depende, ¿no? En mucho aspecto, años, décadas de autoritarismo, ¿no? Que eran una distracción, no estoy de acuerdo. O sea, eso sí era la interpretación de la izquierda más radical, ¿no? Que era una distracción, que las drogas eran de la CIA para distraer a la gente para participar en la política, bla, bla, bla. Pero no, eso no quiere decir. Pero sí existía una tensión entre los que querían hacer política de una manera más confrontacional y otros que querían hacer política de una manera más personal, ¿no? Y en los Estados Unidos, porque era una sociedad con menos represión del Estado en comparación con América Latina o Europa Este, podían coexistir. Y de los dos lados contribuía al reformismo del sistema en los 70s. En América Latina, creo que los movimientos contraculturales tenían mucho más que ver con el reformismo del Estado, se puede decir, que los movimientos políticos. Pero bueno, los dos tenían que ver, obviamente. Muy bien, hay más preguntas. Dice Andrea, ¿considera usted que los 60 comenzaron en 1960 y terminaron en 1970 o podemos hacer otro inicio, otro final para concebir los eventos contraculturales? Gracias. Me gusta la pregunta porque mira, o sea, la idea de las décadas no tiene nada que ver con la historia, ¿no? Y de hecho, los 60, la gente que estudia los 60, decimos la idea de los largos 60. Y muchos comenzamos la idea de los 60 a finales de los 50, quizás en 57, a unos en 50. Para mí, en muchos sentidos, los 60 es 55 a 75, ¿no? Entonces, la idea de las décadas no tiene nada, los números no tienen nada que ver. Hay que saber o decir lo que llamamos los turning points, los bookends, ¿no? Según, o sea, para unos los 60 comienza con Elvis Presley en 55, para otros quizás comienzo con la conferencia en Bandung o comienza con la Revolución Cubana. O sea, hay que decidir dónde y cómo y por qué uno quiere comenzarlo en tal momento y terminarlo en tal momento. Pero eso se llama periodización, es ese prerrogativo del historiador para decidir. Muy bien, más preguntas. Cuando te canses me avisas. Gilberto Heredia Vega, saludos desde Michoacán. Mi pregunta sería, ¿qué balance político hay dentro de la contracultura? A menudo desde la izquierda tradicional se les solía tachar a los jóvenes de irreverentes y de apolíticos. So, ¿qué contribución política o cómo? Sí, Si o sea, tiene. si hay un balance político de la contracultura o no. Bueno, yo soy historiador cultural, ¿no? O sea, para mí la cultura tiene agencia histórico, o sea, tiene fuerza, tiene movimiento. Eh, la idea del lenguaje, de los signos, de la música, etcétera, tiene agencia político, tiene agencia histórico. Es una agencia, puede ser distinta de otro tipo de agencia política, pero toda política tiene cultura también, o sea, no se puede separar, desagregar la política y la cultura. Ahora,
¿qué es la contracultura ahora? ¿Qué es la rebelión cultural ahora? Esa es otra pregunta, porque ya vemos en medio de los 60 si la gente está en contra de una sociedad tecnocrática, de consumismo, etcétera, etcétera, pero obviamente están consumiendo mucho y reproduciendo muchas de las estructuras de que ellos mismos criticaban. Um, por ejemplo, el rock era mercancía. El rock, o sea, sin la industria la industria de las culturas industriales, ¿no? Las disqueras y toda esa distribución y todo. Sin eso no existe el rock. Y también hay mucho argumento que eso, el libertarismo, esa búsqueda de valores personales y libertades, se puede argumentar que eso resulta en el neoliberalismo, que cada uno a su cuenta, ¿no? Entonces, es difícil decir, la idea de los legados de los 60 es difícil decir. Sí, para mí abrió, ¿no? Abrió algo, abrió la posibilidad de ver la cultura como campo político. Existía antes, obviamente, no se inventa en los 60, pero abría los espacios para expresarse y debatir la política. Ahora, ¿qué es contracultura? La palabra para mí es anacrónica, o sea, no tiene sentido ahora. Yo, de hecho, estoy esperando a una nueva contracultura en el sentido, un rechazo a esta sociedad tecnocrática que hemos heredado ahora, que tenemos con AI y todo, social media, todo eso, que estamos tan conectados por la tecnología, que la verdad, lo único que nos va a salvar es un nuevo humanismo, una nueva contracultura que rescata y recupera nuestro humanismo, porque la verdad, nuestro humanismo está, en el punto de caerse, desaparecer. Y según Roszak, vamos a tener un rechazo, vamos a tener una recuperación del humanismo, porque ese es el balance entre la sociedad tecnocrática y la búsqueda, el bohemismo, el romanticismo. Pero sí, entonces en ese aspecto la cultura o contracultura, lo que queremos nombrarlo ahora, va a tener un peso importante si se aparece, y creo que está apareciendo en sus hoyitos, en sus pockets de resistencia, espero, creo. Más preguntas. Dice Javier Suárez. Pregunta, la frase Power of the People se conocerá masivamente con los Beatles, pero ¿acaso la contracultura ya la había expresado con anterioridad? ¿Con qué? Con anterioridad, antes de los Beatles. Sí, mira, vamos a siempre tener problemas si tratamos de encontrar en un personaje o una frase o un símbolo o lo que sea, la verdad, ¿no? O sea, la historia está llena de contradicciones y esa es la belleza de la historia. Si imponemos marcos y tratamos de descifrar la verdad de un movimiento o una expresión ideológica o que sea, nunca vamos a estar satisfechos, o más que ya vamos a encontrarnos muy rígidos en nuestro análisis, porque la vida es mucho más compleja. Power to the people, por ejemplo, es lo que decía también the Students for Democratic Society. Decían, mira, queremos la democracia popular. ¿Y quién decía eso? Fidel Castro decía lo mismo. O sea, era una idea de que vamos a
la democracia tiene que estar en la calle, ¿no? La democracia no está en las instituciones de poder, la democracia está en la calle. Y de hecho, yo me acuerdo en los 90s, no sé qué, marchando Estados Unidos en contra de la guerra en Irak, etcétera. Y uno de los lemas que a mí me llenaba con mucho así, euforia era "This is what democracy looks like". Esto es lo que es la democracia, o sea, la idea que vamos a tomar las calles, ¿no? Es utópico. Y de hecho, los 60s es utópica. O sea, eso para mí es su takeaway, su punto más relevante. La idea de hecho, una lema francesa de 68, la imaginación al poder, ¿no? Y eso encapsula la idea de esa esperanza, las esperanzas utópicas, ¿no? Y hay un valor importante de la imaginación. No se puede realmente realizar proyectos quizás con la imaginación solamente, pero la imaginación tiene un lugar muy importante. Para mí, lo interesante es por qué esta época producía tanta imaginación, tanta tanto utopismo. ¿Por qué producía? Porque era, y tanto utopismo en todos los extremos. Un utopismo de la revolución cultural en China, un utopismo de la izquierda extrema en América Latina, que sea, un utopismo de la idea de Woodstock. O sea, era una época de utopismo. Y no se puede hacer política con utopismo, porque los utopismos no existen, ¿no? Utopia no existe. Eso es literalmente lo que quiere decir utopía. Entonces, eso para mí es interesante, porque ahora hemos perdido quizás ese sentimiento de posibilidades, o quizás existe con Elon Musk, quién sabe, pero una utopía no alineado con mucho, una utopía de arriba, pero bueno. Otra pregunta. Desde su conocimiento, ¿de dónde viene la palabra hippie? Al mismo tiempo, los hippies, cuando se conocieron los hippies como hippies, y en la historiografía, ¿quién empezó a hablar de hippies y hippismo? Sí, o sea, bueno, hippie y beatnik, esas eran palabras inventadas por los medios masivos. No era una cosa que realmente ellos mismos utilizaban. Bueno, hippie quizás, ¿no? Pero bueno, quizás y quizás no, ¿no? Eran lemas, como, no lemas, ¿cómo se llama? Labels, ¿no? Um, Inventado por los medios masivos. Pero sí existía un lenguaje entre ellos, un lenguaje de la contracultura que significaba si alguien estaba in or out, no hip or no hip, ¿no? Hip, to be hip, era una palabra como está en onda, ¿no? La misma idea, onda era una onda radiofónica, ¿no? Luego la idea de la onda chicana, también era una invención de la izquierda, la onda chicana. Y los beatniks, ellos no se llamaban ellos mismos beatniks, ¿no? Era una invención de los medios masivos, pero eso está bien, no importa, eso pasa, ¿no? Porque siempre estamos buscando etiquetas para entender fenómeno, ¿no? Fenómeno de movimientos sociales, culturales. Pero sí existía un lenguaje propio que también era comercializado, porque obviamente el sistema, y no solamente Estados Unidos, pero en América Latina también hay muchos buenos estudios sobre esto, que en los sistemas capitalistas, que sea en Estados Unidos o que sea en Brasil o México, utilizaban esas etiquetas para vender cosas a la clase media juvenil, que era una clase media que buscaba sentimiento que pertenecemos al mundo
contracultural, porque ese discurso, esa idea de la contracultura era un lenguaje de la disidencia universal, o sea, global, ese es el punto. Era un lenguaje de hacer comercio también. Más preguntas. Kevin Simón Delgado dice, buenas tardes. ¿Existió un cine contracultural? ¿O qué nos puede comentar sobre la representación de la contracultura en el cine durante los 60 globales y más allá? Sí, bueno, la idea de la historiografía de los Global 60s propone que hay una periodización que comienza a medio de los 50s y termina a medios de los 70s, pero es un marco de los historiadores, ¿no? Porque es un marco generalizado, pero si vemos a los distintos movimientos, podemos decir, no, que no termina aquí, termina allá, entonces eso depende, ¿no? Pero algo, por ejemplo, que a mí siempre me ha fascinado, ponte que no hubiera golpes de Estado en lugares como Chile, Brasil, Uruguay, lugares donde tenían, y podemos decir también en México después de 71 de Evandro, pero México era un distinto, obviamente, pero si no hubiera habido golpes de Estado, ¿qué habría pasado con sus movimientos contraculturales? En el sentido musical, por lo menos, habría sido muy interesante porque estaban experimentando en cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Chile tenemos Víctor Jara, que representa de la izquierda más tradicional, comunista, pero él era muy abierto y él colaboraba con el grupo psicodélico chileno, los Jaivas, ¿no? Entonces, y en Chile la música estaba bien chido, o sea, muy interesante en 72, 73. Y en Brasil con Caetano Veloso y Gilberto Gil, ellos fueron exiliados en 69, van a Inglaterra porque no pueden estar en Brasil, los militares lo exiliaron. Entonces tenemos muchos ejemplos, ni hablar de Argentina, ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos de una cortada de estos movimientos sobre todo en su sentido musical a través de América Latina. O ponte los Plastic People of the Universe en Praga. O sea, llegan los soviéticos y ellos van underground, ¿no? No pueden hacer su música. Solamente en los Estados Unidos tenemos una continuación, pero también hay un concierto que se llama Altamont, que es un concierto muy infamoso, el post-Woodstock, donde los Rolling Stones tocan y contratan a los, ¿cómo se llaman? La gang, the motorcycle gang, se me olvidó su nombre en un momento, pero bueno, los contratan como guardaespaldas y los Hells Angels, y es muy famoso porque ellos matan a un chico, ¿no? Y muchos dicen que ese es el fin de los 60s. Y también Charles Manson, que es un loco que mata gente en nombre de los hipismos, pero también los Weather Underground, the Weather Underground de Students for Democratic Society, ellos tomaban drogas y hacían orgías sexuales y armas, vamos a tumbar la máquina estadounidense. O sea, todo eso, o sea, es el lado oscuro de la contracultura. Y en los Estados Unidos, para muchos, esos a principios de los 70 como que ya no más, ya duró. The dream is over. Como dijo John Lennon, se acabó el sueño, ¿no? Era un sueño. O sea, era listo, sí, lo nombró bien. The dream is over, se acabó el sueño. Pero eso depende. En otros lugares, yo siento que estos movimientos contraculturales tenían trayectorias distintas, entonces es cosa realmente de investigar. Y de hecho, para los historiadores que están ahí, los estudiantes, hay mucho campo para explorar. Por ejemplo, no, sabemos muy poco del movimiento, de los movimientos contraculturales en lugares como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador,
o sea, estoy hablando de América Latina, obviamente, Honduras, Guatemala, sí, sí, hubo movimientos contraculturales, hubo movimientos musicales muy interesantes en esos lugares, pero falta de investigación. Nuestro amigo, colega y coorganizador Benjamín Juárez pregunta, ¿podría hablar de Kent State University en 1970 y el surgimiento de los Black Panther Party? Sí, bueno, Kent State también es otro ejemplo del fin del sueño, no por decirlo. Y eso tiene que ver con bueno, Estados Unidos tenemos la guerra de Vietnam y en ese caso era la invasión a Camboya, el rechazo a Nixon, etcétera, etcétera. Y bueno, los Black Panthers era una trayectoria que venía de los derechos civiles, ¿no? De el movimiento de no violencia de Martin Luther King, pero que en medio de los 60 hacía un split, y por un lado intentaba seguir esa línea de no violencia, pero la línea de la violencia de Black Power estaban en auge y ellos como se juntaba con el Weather Underground. El Weather Underground, que eran de SDS, ellos pretendían coordinar con los Black Panthers. Hay un libro muy bueno que se llama, lo tengo aquí, pero ¿cómo se llama? Bring the... se me olvidó el nombre. Pero bueno, habla de esa relación. Hay un libro muy interesante sobre eso. Pero sí, o sea, es el lado mucho más radical. Y se puede decir que los Black Panthers tenían su propio estilo, no contracultural exactamente, pero sí afrocéntrico, ¿no? Y en cierto aspecto contracultural, pero no del lado de la contracultura blanca. La contracultura, estamos hablando en los Estados Unidos, por lo menos, era de clase media, media alta, blancos, muy pocos negros. La sociedad era muy dividida en aquel momento, obviamente. Entonces, los negros tenían su propia comunidad contracultural, si quieres. Era mucho más político, mucho más político. Uh, y entonces ellos, bueno, ellos eran sofocados, reprimidos por el FBI y el Estado. Es un buen ejemplo de que, bueno, el soul music, ¿no? Y las expresiones culturales, contraculturales, negras, si quieres, eso sí seguía, pero el movimiento político fue acabado por el Estado, ¿no? Lo de Kent State, bueno, es distinto. Kent State porque eso eran gente blanca de universidad de Kent State, era una universidad muy grande en Ohio, un estado conservador, de la Guardia Nacional. Fueron llamados para reprimir o contener estas protestas y bueno, la confusión era gente joven contra gente joven, unos tenían armas y otros no, y que 4 fueron asesinados. Pero es interesante que para nosotros esos 4 se convierten como mártires, ¿no? Símbolos de esta época, pero en otras sociedades tienen mucho más que 4, ¿no? Mucho más de 4 gente. Muy bien, más preguntas. Ernesto Flores Escareño, buenas tardes. En el caso mexicano, esta contracultura también llegó a desafiar el modo de consumo, incluso académico, o este movimiento se limitó a espacios universitarios e intelectuales. No, sí, sí, seguramente convirtió también en el consumismo, porque se vendía cosas en ese aspecto.
Y a nivel intelectual, los intelectuales, eso es más curioso porque es una contradicción, ¿no? Porque, por ejemplo, esa frase muy famosa de Monsiváis, que esta es la primera generación de estadounidenses nacidos en México, significa la idea de un rechazo en contra de esta gente, que era colonialismo, imperialismo cultural, que era la frase, ¿no? La ideología en aquel momento. No aceptaban la idea de que esto podría significar otra manera de hacer política. Es después, en los 80s, final de los 70s, cuando Monsiváis dice, ¿sabes qué? No tenía razón, estaba erróneo. Esto también es una manera de hacer política. Él sí, porque él era listo, ¿no? Monsi. Y dicen, ¿sabes qué? No tenía razón, discúlpame. Dice, escribe una carta, dice, Carlos Monsiváis refuta a Carlos Monsiváis y publica una carta en Excelsior, creo, y dice, no tenía razón, ¿no? Que realmente ellos estaban haciendo otra manera de hacer política. Quiero, mira, compartir algo contigo, a ver si puedo. Esto vengo de algo que hago en una clase, pero aquí es un anuncio 61 para la radio, pero se encuentra la idea de vender, ¿no? De vender, de consumismo. Y hay un muy buen libro de Christopher Dunn sobre contracultura en Brasil, donde también explora esta idea, y un muy buen libro también de Victoria Langland, donde explora esto en Chile. Sí, por todos lados, la contracultura también era mercancía, era consumismo. Esa es la contradicción, obviamente, ¿no? Bien, Andrés Rojas, contemplando los elementos que mencionó, mi pregunta es, ¿las ideas contraculturales de los 60 se distorsionaron por cuestiones materiales posteriormente? Saludos desde Michoacán. Distorsionaban, ¿en qué sentido? ¿Qué quiere decir? No entiendo. Eh, un poco lo que acabas de decir, yo creo, en el sentido de que eran de un lado contestatarias, pero del otro lado, pues se mercantilizaban en la música o en todos lados. Mira, como decía antes, o sea, nunca en la historia se puede encontrar resolución. Si buscamos resolución, estamos muy ideológicos y no estoy de acuerdo con eso. O sea, liberó en muchos sentidos, liberó a los mexicanos, liberó a los estadounidenses, nos liberó la contracultura para reinventar la idea de la identidad nacional. Y lo irónico, la paradoja de eso es que la cultura transnacional nos dio los herramientas, digo, a través de la música y estilos de protesta para reinventar lo que quiere decir mexicano, lo que quiere ser argentino, lo que quiere ser estadounidense, ¿no? Nos liberó la idea de nación-estado, separó nación-estado, porque en los 50, 60, nación-estado, Estado controlaba nación, dictaban el significado de los símbolos, el discurso de nacionalismo, etc. Y a través de una contracultura transnacional dio los herramientas de la música, el lenguaje, estilos de protesta para reclamar esa idea de nación, retomar como el grupo La Revolución de Emiliano Zapata, retoma el símbolo más sagrado del Estado, del PRI, y dice, ¿sabes qué? Esto no te pertenece, eso nos pertenece a nosotros también. Y vamos a sentirnos la revolución de Emiliano Zapata de nuestra manera. O sea, nos da la libertad de sentirnos mexicanos de tal manera, o en mi caso, de sentirnos estadounidenses de tal manera. No tengo que
hacer el Pledge of Allegiance para sentirme estadounidense. Mejor, un buen ejemplo es cuando Jimi Hendrix, que era de los pocos negros parte de la contracultura, en Woodstock toca el Star Spangled Banner, ¿no? O sea, nuestro himno, ¿no? Nacional. Toca Star Spangled Banner, pero vale la pena escucharlo, porque es una crítica musical, de sonido, es una crítica a la guerra en Vietnam. Es muy fuerte, porque es con una guitarra eléctrica con el sonido de ametralladora. Y es una reapropiación de los símbolos de la nación, diciendo al Estado, sabes que no me controlas. En ese aspecto ha sido muy valiente y muy fructífero. Eso nos dio la contracultura, los 60s, los herramientas, la capacidad, la fortaleza, el coraje de decir, sabes que no controlas mi identidad nacional. Ahora, ¿dónde estamos ahora? Pues, o sea, en otro punto, los 60 ya pasó. No estamos en los 60, ya pasó, ya es historia, es historia. Y sí hay un legado, pero es una historia. Muy bien. Otra pregunta ya de las últimas. Por favor, ¿nos podría hablar de los trabajos de los Merry Pranksters y de su afamado autobús escolar? ¿De Ken Kesey? No se dice Merry Pranksters. Pranksters, de Ken Kesey, sí, sí, sí. Ah, sí, no, es fabuloso. Hay un libro, a lo mejor el interlocutor lo conoce, se llama The Electric Kool-Aid Acid Test. Si está interesado en los Merry Pranksters, hay que leerlo. Se llama The Electric Kool-Aid Acid Test. Está en inglés, dudo que sea en español. Pero es la biografía de los Merry Pranksters escrito por Tom Wolfe, que era un de los llamados New Journalists de la época. Y es interesante porque los Merry Pranksters eran los hippies de la otra costa. Los Estados Unidos es muy grande. Entonces tenemos el lado de Nueva York, que es Tim Leary, y que es Allen Ginsberg, y jazz, ¿no? De los 50, y tenemos el West Coast, que es California, y bueno, en su caso de Oregon, ¿no? De los Merry Pranksters. Y el libro es fascinante porque van de Oregon a Nueva York. Y es una cultura de hippie estadounidense y el conflicto con otra cultura del East Coast hippies. Entonces, es un libro muy interesante sobre las fisuras, las contradicciones o la disidencia dentro de la contracultura también. De otros distintos modos de ser. Pero bueno, sí, ellos tomaban un camión, un Scubas, que pintaron y llenaron con micrófonos y cosas así, y viajaban de un lado de la costa al otro lado. Y esa idea también de explorar el país, de conocer la nación, eso es parte y viene de los beatniks. La idea de on the road, en el camino, on the road de Jack Kerouac, es justo eso, la idea de vamos a llenar el imaginario del país. Ellos cruzaban el país en coche. Y esa idea de buscar la identidad nacional a través del viaje del país, eso también se exporta, por decirlo. En México tenemos los mochileros también, la idea, la gente que va a Oaxaca, María Sabina, parte de esa idea. En Brasil vimos que lo llaman mochileros a los hippies, ¿no? Misma idea. Entonces, esto también es algo muy, una parte del imaginario de los hippies. Y bueno, sí, los Merry Pranksters. Los Merry Pranksters eran parte como los hippies también. O sea, no es que hacían política, pero eran más intelectuales en ese aspecto. Y sí, están rompiendo
de rompiendo, tumbando normas. Sí. Y bueno, Easy Rider, ¿no? Este, bueno, yo quisiera, ya son todas las preguntas, hacerte un par de comentarios muy breves y que podrías, si lo deseas, responder. Uno, y creo que tiene que ver directamente uno con el otro. O sea, pensamos mucho a la nueva izquierda dentro del canon, digamos, del pensamiento socialista y sobre todo de inspiración, digamos, del comunismo. Pero si pensamos de manera más amplia los movimientos políticos de los 60, pues encontramos otras izquierdas de las cuales no se hablaba mucho en esa época. Es decir, posturas, acciones de las llamadas ultraizquierdas y también muchos o varias posturas, digamos, anarquistas o anarquizantes. Si tuviéramos una noción más amplia, digamos, acerca de lo que era la izquierda de la época, incorporáramos esos grupos, pues de alguna manera subsumidos por la corriente dominante, digamos, más de orientación leninista, etcétera, podríamos quizá entender más las conexiones entre la llamada no política y la política. Y eso me lleva a la segunda pregunta que en parte pues ya contestaste. O sea, dices que o entiendo que los 60 ya son historia, ya están muertos y ya nada más queda el legado. Pero también estudiando esas izquierdas anarquizantes o ultraizquierdas, yo veo en el siglo XXI, incluso en los tiempos actuales, en los nuevos anarquismos, muchas influencias de estas izquierdas, digamos, soterradas, subordinadas de la época de los 60. No sé, por ejemplo, los planteamientos de Henri Lefebvre o de los situacionistas con respecto de la revolución de la vida cotidiana, etcétera, es algo que creo que reverberó mucho en esa época y sin duda en la época actual y lo que dijiste hace rato, que te gustaría un nuevo humanismo, que no sé si sea el humanismo mexicano, pero no me meto a esa, a esa discusión. Sí, no, gracias. Bueno, para mí esta idea, este marco como propuesta, pretende darnos una manera visualizar, pensar la primera pregunta, la primera parte. Si esto es un espectro, entonces quieres decir, bueno, hay muchas izquierdas, como sabemos, y hay muchas maneras de hacer contracultura. Uno no tenía que ser un hippie para incorporar ciertos valores contraculturales, o sea, mucha diversidad, como sabemos, ¿no? Mucha diversidad a través de este espectro. Entonces podríamos poner, o sea, la idea, varias facciones, ejemplos, divisiones sobre izquierdismo, que sea trotskismo, anarquismo, etcétera, ¿no? A través de esto, que tenía más o menos sentido contracultural. Ese era el punto de esta propuesta, ¿no? Este marco, pero que existe en tensión. Ese era mi punto, que no podemos visualizar o imaginar que hasta aún la izquierda extrema, sabemos que en la izquierda extrema trataban de reprimir sentido de bohemismo, de diversión, porque la revolución no tiene no hay lugar. Vamos a bailar después cuando triunfe la revolución vamos a bailar, pero ahora tenemos trabajo, ¿no? Pero aún en ese sentido, encontramos ejemplos, anecdóticas, etcétera, en las memoirs y conversaciones de historia oral, que sabemos que aún, o sea, la idea de, bueno, no quiero
me gusta esta música o no, quiero bailar, ¿no? Entonces hay una política de la diversión, por decirlo. Entonces, para mí sí, tenemos que pensar en las variedades de la izquierda, por cierto, las variedades del izquierdismo, ¿no? En aquel momento. Ahora, por la segunda pregunta, sí, o sea, de acuerdo, o sea, obviamente la sociedad sigue y hay movimientos de rebelión de su propia manera. Yo diría que no podemos imponer un marco de los 60 para entender lo que está pasando ahora, porque eso no tendría sentido, ¿no? Sí, obviamente hay cosas que como parecen que legado de los 60 y uno de ellos, para mí, que es lo interesante, es una ideología de la violencia. Es muy interesante para mí el surgimiento de discurso como de Frantz Fanon, de Che Guevara, quizás, de gente así, es esa idea de que la violencia es la manera, que estamos viviendo un nuevo colonialismo, da, da, da. Entonces, ese discurso de la violencia resuelve las contradicciones, eso viene de los 60, creo. Está de su propia manera ahora, pero yo siento un legado allí. Eh, en términos de estilos de protesta, no sé. O sea, está tan así mixed up que estilo no tiene ningún sentido. Uno puede tener pelo largo y arete, tatuaje y ser de la extrema derecha, la verdad. O sea, no tiene nada que ver. Entre la gente, los jóvenes que yo conozco en la universidad, etcétera, etcétera, no se puede distinguir posiciones políticas. Y de hecho, posiciones políticas está muy convulsado, o sea, no tiene mucho sentido ahora porque estamos en otro, no tenemos marcos ideológicos firmes como teníamos en los 60, eso es algo también, o sea, sabíamos las posiciones, podíamos discutir entre las posiciones, pero existía posiciones ideológicas y ahora mucho menos legible. En ese sentido. Entonces tenemos que tener un poco cuidado, creo, en buscar el template, modelo de los 60 para comprender o imponer lo que está pasando ahora. Pero al mismo tiempo, sí, obviamente, hay conexiones, ¿no? Hay sentido de rebelión, de maneras de ser que sí es un legado. Eso es para los sociológicos. Muchas gracias, Eric. ¿Quieres agregar algo? O ya. No, muchas gracias. No me gusta Zoom porque no puedo ver el público, el auditorio, pero agradezco a muchos que han participado, han estado ahí en Facebooklandia y todos. Gracias por asistir, por su atención. Si uno quiere estar en contacto, si uno está pensando en programas doctorados, Estados Unidos, Stony Brook o que sea, me pueden escribir con mucho gusto. Y sí, gracias. Pues muchísimas gracias, Eric, por tu muy interesante conferencia. Gracias al público por la asistencia, a la Academia Mexicana de la Historia por auspiciarla, a Benjamín por participar en la organización de este ciclo. Continuaremos el 24 de marzo con la cuarta conferencia, que será del doctor Juan Antonio Rosado Zacarías, que hablará de obras de arte literarias entre el juego y la revolución. Él le habíamos encargado que hablara de los libros prohibidos y a ver qué nos cuenta de eso. Perfecto, pues muchas gracias. Hasta pronto. Ok, muchas gracias, Carlos. Gracias por la organización, por la invitación.
Ojalá la próxima vez en México en vivo. Ah, perfecto, lo hacemos así. Muy bien. Ok. Adiós. Gracias. Chao.